te conocemos, fuiste hijo amado entre nosotros y sigues siendo amado. Aunque has estado en otras congregaciones, ahora estás por allá lejos, pero te amamos a tu esposa, no conocemos toda tu familia, pero nos hacen sentir jóvenes a mi esposa y a mí cuando porque estábamos jóvenes, ¿verdad? Todavía muy jovencitos. Felipe, qué bendición, amén. Hermana, gloria a Dios, tú los amas, amén. Bienvenidos. Dios te bendiga, Felipe, danos lo que el Señor puso en tu corazón, amén. 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 Dios les bendiga, pastor. El Señor les bendiga, hermanos. Pueden tomar sus lugares. El gozo del Señor no cabe en mi corazón. Está mi corazón, hermanos, hinchado del gozo del Señor cuando veo el trabajo que Dios hace a través de los ministros. Pastor Santiago Barraza, hermana Tere, es un placer saludarlos. Les doy gracias a Dios por permitirme estar en este lugar. Quiero darle gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están aquí en este día. Entiendo que es día entre semana, entiendo muy bien, y por eso en esta tarde quiero empezar primero por darle gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida. Quiero darle gracias a Dios por mi esposa, Janet Briseida Rangel, ella es de Jalapa, Veracruz, su servidor de ahí de Río Bravo, Tamaulipas. Así es que tengo el gozo y la alegría de poder servirle al Cristo resucitado. Y dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo número 4, versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Cuántos pueden decir amén? Este tema, hermanos, se llama evangelismo con oficio. Amén. Y tenemos una manera de repetirlo fuertemente: evangelismo con oficio. De 3, 1, 2, 3. Evangelismo con oficio. Una de las cosas que a mí me falla, hermanos, es cuando nos toca dar un regalo cuando alguien cumple años. Y llega uno a la tienda buscando algo que le puede gustar al hermano, a la hermana, a aquel joven, hermanos. Y en una ocasión fuimos a una tienda muy conocida, y cuando estábamos ahí escogiendo el regalo, hermanos, encontramos una manita de madera que sirve para... Esa yo la compré para mi esposa, no para mí. Entonces agarramos el regalo del hermano y pues ella pensó que ambos, el regalo y la manita, eran para el hermano. Y pasó una semana, 2, 3, y un día en una taquiza que hicimos, dice el hermano: pastor, muchas gracias por el regalo. Oh, le dije: ¿te gustó? Dijo: sí, me encantó. No solamente me gustó y me encantó, dice, es un regalo que yo sabía que necesitaba algo, pero no era, y fue exactamente lo que yo necesitaba. Me da mucho gusto. Y empezó a reírse, y la hermana también. Dice, yo no me alcanzaba para rascarme aquí. Y dice, fue un regalo perfecto. Dice, yo no te regalé eso era para mí, para mi esposa. Hermanos, era un regalo que no costaba mucho, tan solo costaba como unos $2-3. Era un regalo muy útil y se convirtió en un regalo perfecto.
Y cuando pensamos, hermanos, en dar un regalo, en ocasiones, hermanos, es muy interesante pensar en el corazón de Dios. Y en el corazón de Dios, hermanos, está el evangelismo. Porque dice la Biblia que el evangelismo es tan importante para el Padre que envió, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Es un regalo útil, es un regalo, hermanos, esencial, es un regalo que viene a traer una solución a la humanidad y sobre todo es un regalo gratis porque dice la Biblia que es un don de Dios. Amén. Y por otro lado, cuando nosotros pensamos en la gran comisión, no solamente estamos regalando o compartiendo el evangelio, sino que le estamos regalando a Dios parte de nuestro tiempo. Amén. Parte de nuestro tiempo. La gran comisión, hermanos, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, la Biblia dice en Mateo 6:33, más bien, o lo mejor, es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás va a ser añadido. Amén. Cuando pensamos en otras personas, Dios va a ir añadiendo lo que nosotros tanto necesitamos. Amén. Entonces, el evangelismo es muy interesante porque la palabra evangelismo quiere decir compartir. Amén. Repita conmigo: compartir. Evangelio significa buenas nuevas. Amén. Y la conjugación de evangelismo quiere decir compartir lo que yo tengo, compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Miren, hermanos, hay 3 enemigos que yo me he encontrado aquí en mi vida y me he dado cuenta que son los 3 enemigos que tiene la humanidad. Esos enemigos, hermanos, es la enfermedad, la pobreza y la guerra. Y esos 3 enemigos llevan a la humanidad a la muerte física. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que Jesucristo vino, hermanos, a vencer la guerra. Él trajo paz. Él vino, hermanos, a ofrecer una paz, no como el mundo la da. Él vino, hermanos, a enseñar que en una familia sí se puede tener un oficio y poder vencer la pobreza. Y el Señor Jesucristo vino a vencer también la guerra. Estos 3 enemigos llevan a la humanidad a la muerte, hermanos, pero sobre todo dice la Biblia que Jesús se levantó al tercer día, hermanos, y Él venció la muerte con evidencia, hermanos, con contingente, con evidencia profesional. Hermanos, el ejército profesional de entonces, hermanos, el ejército romano documentó los hechos del Señor Jesucristo. Amén. Y Él nos dio la solución que tanto anhelamos, y es por eso que nosotros podemos involucrarnos en el plan de Dios para salvar la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Es muy interesante que el libro de los Hechos, usted y yo lo podemos vivir, se puede materializar en nuestras vidas. Y Dios a veces nos empuja. Dios nos empuja para decir: madura, madura, madura. Hay dos perfiles en los que uno puede madurar. El perfil de nuestra personalidad. O sea, todos tenemos una personalidad, amén, hermanos. Y esa personalidad, tal vez usted sea sanguíneo, tal vez usted sea melancólico, o colérico, o flemático. No se preocupe, porque en los discípulos del Señor Jesucristo había de todos. Usted tenía ni más ni menos que a Pedro, era una persona bien aventada, expresivo, amén, hablador, entusiasta, ¿verdad? Y por otro lado tenía a Juan, era un discípulo que era hasta cierto punto con un carácter un poco más débil, un poco tranquilo, confiaba en el Señor Jesucristo, amén. Incluso para muchas personas, este tipo de personas es como tipo cobarde,
Pero si usted lee la historia se va a dar cuenta que Juan pudo sobrevivir en la isla de Patmos, ¿verdad que sí? Y ahí estuvo él, amén, y escribió el libro de Apocalipsis, hermano. Entonces quiero decirle que todos tenemos un temperamento, todos tenemos una personalidad, pero quiero decirles, hermanos, que Dios nos ama con nuestras fortalezas y nuestras debilidades. ¿Cuántos dicen amén? No se retiren del camino de Dios, que el que empezó la buena obra la va. Entonces Dios nos va madurando en el perfil de la personalidad. Pero cuando vamos creciendo, hermanos, también nosotros podemos crecer, hermanos, crecer, madurar y multiplicarnos. Porque todo organismo, hermanos, tiene la capacidad para poder multiplicarse. ¿Cuántos dicen amén? Y es lo que a mí me llamó la atención mucho de la iglesia como organismo, pastores. Mucho, porque me di cuenta de lo que dice la Biblia en el libro de Juan 4, ahí, el Señor Jesucristo. ¿No saben que Dios es espíritu? Sí, ¿verdad? Dios es espíritu. Entonces Dios manifiesta a la humanidad, se manifiesta a la humanidad a través de la iglesia local. Dios manifiesta, hermanos, su carácter, Dios manifiesta su mensaje, Dios manifiesta, hermanos, sus atributos, Dios manifiesta sus dones de sanidad, dones de talento. Escucho a los muchachos, no, hombre, qué gloriosa alabanza. O sea, Dios se manifiesta a través de nosotros, pero nunca debemos olvidar que tenemos, hermanos, la necesidad de madurar en nuestra personalidad, que nunca vamos a ser perfectos, pero Dios continúa, hermanos, como un artista poderoso dándonos forma. Amén. Por otro lado, Dios continúa madurándonos porque quiere que nos multipliquemos. Ahora, ahí entra algo muy interesante. Ahí yo veo algo como que nosotros debemos descubrir el potencial que hay en nuestras vidas. Mire, yo le voy a preguntar, ¿cuántos años tenemos en el Evangelio? Mi esposa tiene 30, Pastora Tere, 45. Imagínense, vamos añadiendo 20 de las jovencitas, tal vez unos 20 años, jóvenes, 30 años. Acá los hermanos, vamos añadiendo los números y yo les aseguro, hermanos, que al final de la cuenta van a ser como algunos 800 años y los añadimos. Entonces fíjese usted el potencial que hay en la iglesia. Imagínense los dones, los talentos que Dios ha traído para edificar la iglesia y para que la iglesia local tome una forma. Finalmente, este edificio queda inerte, hermanos, sin el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones y la presencia de los creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted no viene, algo falta. Amén, hermanos. Algo falta. Y quiero decirles que el potencial que hay en nuestras vidas no solamente es por el potencial que Dios puede hacer, por la experiencia de años, los dones, sino que el tiempo de vida que Dios nos va a permitir de aquí para adelante. ¿Cuántos de nosotros no vimos personas morir durante el COVID? ¿Cuántos de nosotros pudimos ver un recipiente así de oxígeno? ¿Cuánto cuesta? Yo no sé cuánto cuesta, para que la persona pudiera vivir algunas cuantas horas. Fíjese usted, dice la Biblia en Efesios 2:5, Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Así es, gracias Señor. Imagínese usted el regalo de Dios de vida que nosotros podemos disfrutar cuando disfrutamos el oxígeno que hay a nuestro alrededor, y es gratuito. Es algo maravilloso el potencial de vida que nosotros podemos ofrecer para Dios, para el evangelismo, para la gran comisión. Hermanos, la gran comisión está en el corazón de Dios. Y si nosotros podemos regalar una porción pequeña de nuestro tiempo,
hermanos, de nuestra personalidad, estudiar las personalidades. ¿Sí? Existe el potencial de nuestras amistades. Mi esposa le llama el principio de 5 más 5. ¿Qué les parece? Porque la palabra iglesia significa ensamblarse. La iglesia se ensambla, amén. La iglesia es una asamblea. La iglesia, hermanos, es un grupo de creyentes que se une voluntariamente para practicar la fe en Cristo. Amén. En una escala menor, buscamos a dos hermanos que pueden hacer un equipo, y pueden hacer un equipo para evangelizar. Y estoy seguro que conocen a 5. Pero uno conoce 5, el otro conoce otros 5, el potencial que hay. Amén. Y en un año los vamos a evangelizar. Y vamos a hacer un inventario, porque el hermano Francisco y el hermano José tienen talentos, amén. Se hace un inventario, amén, y allí lo apuntamos, amén, y se utiliza el principio de 5 más 5, que son 10, hermanos, y entonces los talentos, y podemos hacer algo en la comunidad. Porque dice la Biblia que Jesús de Nazaret, hermanos, iba por las calles, amén. Como individuo, Él iba por las calles. Y dice la Biblia, hermanos, el libro de Mateo capítulo 13, que cuando él iba entrando a Jerusalén, hermanos, dice la Biblia que la gente había escuchado de él y estaba alrededor. Pero dice la Biblia que había un hombre chaparrito, que porque era chaparrito, se trepó a un árbol. ¿Lo recuerdan? Esos 5 más 5, usted puede decirle buenos días cuando va a agarrar café, puede decirle buenas tardes a la hora de lonche, tal vez va a convivir con él en unos cuantos segundos. Pero hay otros que usted puede hacer una cita con ellos. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy voy a ir a tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Se llega el momento que cuando nosotros tenemos este oficio para evangelizar, el Espíritu de Dios, hermanos, nos va poniendo discernimiento, tacto, una dosis de fe, y de pronto hacemos una cita con la persona porque tenemos que compartirle el Evangelio del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que aquel amigo bajó de allí, descendió, hermanos, y dice la Biblia que su casa recibió a Jesucristo. Felizmente, él hermano lo recibió en su casa. El evangelismo organizado es algo que a mí me ha ayudado mucho, porque he andado en lugares rurales, en lugares alejados de la civilización, en lugares donde no hay mucha gente, donde no hay gente. Entonces he tenido que organizar mi tiempo de trabajo, mi tiempo con la familia, mi tiempo para cortarle el zacate, tiempo para divertirme, pero también una porción de tiempo para la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Involucra oración, involucra meditación, ayuno, involucra estas cosas, pero hay dos cosas cuando vamos de una manera individual. Tenemos que estar listos para defender y listos para responder. Repite conmigo: listos para defender, listos para responder. No tenemos que ser teólogos de nada de eso, pero sí tenemos que defender nuestra fe doctrinal. Amén, hermanos. Primero de Pedro 3:15 dice: estad siempre listos para responder. Amén. A todo aquel que pida respuesta de nuestra esperanza, de la esperanza que hay en nosotros. Y yo recuerdo, pastor, que usted hablaba de la bienaventurada esperanza, Tito 2:13, ¿verdad? Tenemos la bienaventurada esperanza, la manifestación de Jesucristo en los cielos. Amén. Y la esperanza reservada en los cielos para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces podemos defender la esperanza que tenemos en Cristo, pero también podemos responder del Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso siempre debemos ir bien calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Efesios 6:15. Entonces, cuando salimos como individuos, porque ahí no nos pueden acompañar los hermanos de la iglesia, ¿verdad que no? Cuando vamos al trabajo, cuando vamos a lugar específico, vamos como individuos. Ahí tenemos que estar listos para defender, listos para responder. Amén. Y debemos recordar esto, que el tiempo, que el reloj es algo urgente. Y esto, hermanos, Dios me inspiró antes de que sucediera lo de la guerra, que nadie lo esperaba. ¿Verdad que nadie lo esperaba, hermanos? Y es algo urgente porque nadie sabe el reloj. Hay 3 tipos de reloj: el reloj de la humanidad, el reloj personal y el reloj de Dios. Dios sabe cuándo van a pasar las cosas. Amén. Hay personas que podemos estar aquí, pero mañana no sabemos. Es el plan de Dios, y por eso debemos evangelizar urgentemente, porque el tiempo es crucial para alguien. En aquel tiempo, cuando era un pequeño, los misioneros en México llevaban unas cobijas y las ponían en la pared y las proyectaban con un rollo, la película del infierno en llamas, y la persona iba en la moto, iba en la moto disfrutando. En el reloj de él decía: tengo mucho tiempo de disfrutar de la vida, pero de pronto él abre sus ojos en un lugar inesperado. Piense esto. Especialmente Houston es una ciudad organizada que siempre está educando doctores, tiene los hospitales, hermanos, está proyectando hacia el futuro. Amén. Imagínense, los doctores ya están planeando, hermanos, que hay estadísticas que las personas van a llegar ahí a los hospitales. Es de la misma manera que nosotros debemos recordar que tenemos que prepararnos, porque hay accidentes espirituales. Los creyentes en ocasiones tenemos accidentes espirituales debido a que tenemos el lado débil de nuestra personalidad. Tenemos el lado débil de nuestra personalidad, y en ocasiones, hermanos, sin querer, hay malos entendidos, sin esperar, hermanos, el enemigo pone confusiones. Y dice la Biblia, es inevitable, el libro de Lucas 17:1, es inevitable que vengan las ofensas. Es inevitable que vengan los accidentes. Por lo tanto, alguien tiene que ser maduro. ¿Cuántos dicen amén? Alguien tiene que decir: es el momento de yo no debo discutir contigo. No es el momento de quién tiene la razón, ¿verdad que no? Es el momento de simplemente, porque estamos en el mismo equipo, hermanos. Los accidentes vienen y alguien tiene que poner la cara de madurez. ¿Cuántos dicen amén? Dar los primeros auxilios. Por eso es importante el organismo vivo. Y podemos entrar más a fondo, hermanos. El organismo vivo, el cuerpo en sí, es un organismo vivo que es bien ilustrado a la iglesia, y Cristo como la cabeza. Cuando hay una cortada en la piel, los glóbulos rápidamente se amontonan y taponean la herida, y aparece una costra, y inicia el proceso de sanidad. Amén. Hay que accionar rápidamente, y por eso, gracias a Dios, hermanos, porque ustedes que están en la iglesia, Dios los está entrenando, porque Dios, en el reloj de Dios, hermanos, la gente, Dios está preparando el corazón de la gente, como dice la Biblia en el libro de Juan 4:35. ¿Piensan que faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alcen vuestros ojos
Miren el potencial que hay en ustedes. Miren los talentos, miren las conexiones de amistades que Dios ha estado preparando a su alrededor, hermanos, y que Dios ya está llegando el momento para que haya una cosecha. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a decir, como dice la palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere? Es momento de morir a lo que nosotros queremos y es momento de decir, Señor, es importante que crezca una planta. ¿Cuántos dicen amén? Mira el potencial que hay en tu vida. En esta tarde yo quiero recordarte algo. El apóstol Pablo había hecho 3 viajes misioneros y las personas expertas consideran que hubo un cuarto involuntario también de parte de Lucas, porque Lucas era una persona educada, era un médico, hermanos, y Teófilo lo contrata. Yo quiero saber muy bien quién es este Jesús de Nazaret, y Lucas le da un reporte muy bueno, hermanos, y Lucas tiene que estar ahí con Pablo en este cuarto viaje donde él va a ser arrestado. Y él se presenta, el libro de Hechos capítulo 24, se presenta ante el procurador que era Félix. Hermanos, y ahí está, y lo acusan, hermanos, y Dios lo lleva a sus lugares porque tenemos que continuar con nuestra vida. Amén. Y él le dice muy bien, ellos son los que te acusan, pero es tiempo que tú te defiendas. Él se defiende, pero él le dice algo bien interesante. Él le dice, mira, yo ya me he defendido, pero yo estoy aquí para hablarte de el Señor Jesucristo. Fíjese lo que Pablo le dice, ni más ni menos que a Félix. Entonces, Hechos 24:10, cuando el procurador Félix le dio la señal para hablar, le dice, sin embargo, te confieso que yo sirvo al Dios de mis padres. Tengo mi esperanza en Dios, la cual ellos mismos quienes me acusan también la abrigan, de que un día va a haber la resurrección de los justos y de los injustos. Hermanos, ¿qué tenía que ver? Él está en la corte. Amén, hermanos. Sino es el oficio que tenía Pablo. Cualquier situación, él acomodaba la palabra con oficio, hermanos, y acomodaba el mensaje. Y él dice, miren, yo tengo la esperanza y que va a haber resurrección de los justos y de los injustos. Y dice la Biblia en el versículo 22, entonces Félix, estando bien informado de ese camino, porque ya había oído, pone otra audiencia. Y cuando Pablo viene, dice, ahora sí es mi última oportunidad. Porque recuerden, no sabemos. Usted se encuentra a alguien en la mall, usted se encuentra a alguien en la thrift store, pero no sabemos si lo vamos a volver a ver, porque el reloj, el péndulo, hermanos, el tiempo estaba en marcha, pero nosotros tenemos que ser unos mensajeros fieles. Él no sabe si va a regresar. Y dice, cuando Pablo le hablaba de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se llenó de miedo y respondió, por ahora vete, pero cuando tenga otra oportunidad te llamaré. ¿Quién sabe si va a tener otra oportunidad? ¿Cómo sabemos si la persona con la que jugamos soccer, con la que jugamos béisbol, con aquella persona que estamos conviviendo va a tener otra oportunidad? El tiempo de la salvación es el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Zaqueo, hermanos, él aprovechó la oportunidad y él lo recibió. Amén. Hay rumores de guerra, hermanos, y de un momento a otro las cosas pueden convertirse en un caos. Es por eso que debemos recordar el potencial que hay en nuestras vidas.
El potencial que está en nuestras vidas. Allá de donde venimos nosotros hay cuerpos de agua, lagos, hay ríos, hermanos, pero muchos de los lagos están en descanso. Todo este sector es por agua, está en descanso, el potencial está en descanso. ¿Sí? Pero cuando se abre una sequía, un canal, corre el agua, es el potencial que se empieza a energizar. Y es lo mismo lo que sucede en la iglesia. Dentro de la iglesia local hay un potencial gigante en cuanto a años de experiencia, en cuanto a talentos, hermanos, que Dios está preparando la siguiente generación de ministros para que les sirva al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Satanás también está adiestrando sus líderes, hermanos, para vender drogas, para destruir matrimonios, para hacer cuantas cosas. Pero la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo, debe organizarse y tener oficio, hermanos, y poder llevar a cabo la multiplicación de los discípulos. Amén. Usted se va a dar cuenta, hermanos, que Pablo era una persona organizada. Siempre iban de 2, 3. Pablo y Silas, Bernabé, hermanos, Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y luego se encuentran el potencial de un joven que su madre era judía y su hijo era griego, Timoteo. Imagínense cuando usted me vio, no se lo esperaba. Ahora mire, hermanos, ya si alguien de nosotros quiere pensar en algo más avanzado, quiero decirles el potencial de la multiplicación celular. Si alguien va al campo de la medicina, hermanos, la multiplicación por mitosis es cuando nos multiplicamos en uno, nomás nos damos un alma. Pero la multiplicación de un organismo por meiosis es cuando se multiplica en múltiple. ¿Quién iba a pensar, pastor? Mire, mi testimonio en 3 minutos. Porque imagínense, las personas no nos escuchan más de 30 segundos. Nomás nos dan 30 segundos. Uno tiene que ser un buen orador y tiene que prepararse para compartir el evangelio. Quiero decirles, en 3 minutos, mi nombre es Felipe Rangel. Yo nací en una cuna católica, hermanos, y yo adoraba ídolos, era un matachín. La familia Rosales Ramírez tenían 2 hijos, Rolando y Luis Rosales Ramírez. Ellos me compartieron el evangelio y me invitaron a la iglesia Maranata. Yo recibí a Cristo en mi corazón, hermanos. Y leí la Biblia. Ellos no tenían que decirme, nomás me decían, lee la Biblia. La hermana Barista Soto, una ancianita, hermanos, me regaló un himnario de gloria y triunfo y una Biblia pequeña. Y yo me di cuenta, hermanos, que dice el libro de Éxodo capítulo 20, no adorarás, no te inclinarás a ellos. Y leí el libro de Timoteo 2:5 que dice, hay un solo mediador y un solo salvador, que es Cristo Jesús. Es todo lo que tenemos que hacer. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que después, ¿verdad? Me alejé del camino del Señor porque era un joven. Yo pensaba que teníamos que ser perfectos. Después en la escuela yo aprendí en psicología las personalidades, las fortalezas, y Dios me empezó a hablar, hermanos. No soy muy carismático, pero un día, 3 veces, soñé 3 veces que mi madre moría y ella estaba sanita con ustedes, así. Y cuando vine a Houston, después de trabajar en un laboratorio en Johnson Controls, en Reynosa, Tamaulipas, vine a lavar platos por 2 semanas en Pasadena, en el restaurante Kebbels. Un día Bernabé Aguilar me rescató, jugamos soccer, se abrieron las puertas, hermanos. Vine a Denver Harbor, allí conocí a José. José me dice, Felipe, yo soy un hombre porque yo crecí solo. Íbamos, hermanos, caminando por ahí, por el U-turn, caminando, y
y miramos el Taco Bell que estaba ahí, el taco no sé qué, hermano, estaba lloviendo, en un mes de octubre, estaba fresquecito, hermanos, y yo me cubría así la lluvia, y José iba aquí, hermanos, y allí estaba alguien cortando la yarda, y le digo, José, un hombre es aquel que no corre de Dios, y yo he estado corriendo de Dios por muchos años. Fuimos a ver su tío, no estaba, regresamos, y aquel hombre que estaba cortando la yarda, que después me di cuenta que era el hermano Vincent Ochoa, se bajó del tractor y me dijo, muchachos, de Chicago, y nos invitó a la iglesia. Fuimos a la iglesia, hermanos, yo renové mis votos bajo el ministerio del pastor Santiago Barraza. Denle un aplauso al Señor, hermanos. De ahí se formó un efecto dominó. Hermanos, nomás dos ejemplos, a través de los niños, los cuates, Panchito, Blanquita, Marilú, hermanos, vinieron a los pies del Señor, todos ellos como 8 niños, 2 familias completas, y ahorita Max es pastor. No sabemos si la multiplicación es mitosis o meiosis. La multiplicación meiosis es una multiplicación múltiple que ni usted ni yo vamos a ver el resultado de lo que hemos compartido el Evangelio. Ustedes mejores que yo saben de la historia de Estados Unidos de América. Yo soy de México. Cuando se compró el territorio, hermanos, del río Mississippi para acá, costó 7 centavos por acre. Y cuando exploraron el río Mississippi, hermanos, el nuevo presidente, hermanos, él envió unos exploradores a ver dónde era el nacimiento del río Mississippi. Usted sabe muy bien. El río Mississippi era tan solo un hilito pequeño, hermanos, donde lo encontraron allá lejísimos. El río Mississippi ha sido un río tan importante en el desarrollo de esta nación. El potencial que hay en algo tan pequeño, en apenas un hilito de agua. No permitas que el enemigo siembre en ti duda de quién eres, porque tú eres un hijo de Dios. El potencial que hay en tu vida es la semilla del Evangelio del Señor Jesucristo. El potencial que hay en tu vida es la llenura del Espíritu de Dios. El potencial que hay en tu vida es tu testimonio que se va a compartir y que se va a multiplicar de una manera que tú no te vas a dar cuenta. El potencial de tu vida está en el día que estás viviendo el día de hoy. Hoy. El potencial está en aquella persona que no sabes si lo vas a volver a ver. Tal vez tu primo, tal vez tu tío, tal vez el vecino, tu compañero de trabajo, es alguien. Pero el día de la salvación es hoy. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar en esta tarde. Me gustaría orar por ustedes con el permiso de los pastores. El potencial que hay en ustedes, hermanos, es tan grande. ¿Y saben qué? Todo este territorio es muy similar a donde venimos, ¿verdad? Es muy similar. Y si yo les contara el potencial de todo lo que Dios ha hecho a través de nuestras vidas, se quedarían sorprendidos y maravillados. Pero la clave es morir a nuestros deseos y poder decirle: Señor, yo creo en Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me permite orar por la congregación, pastor? Yo quiero orar por estas células pequeñas como individuos, ¿verdad? Como individuo que Dios ya está preparando en ustedes. Es una explosión maravillosa espiritual en sus vidas que va a tener una multiplicación que ustedes no se imaginan. ¿Usted lee el libro de los Hechos, hermano? Hermano, ella lo ha visto, mi esposa lo ha visto. Literalmente se
se ha materializado. Dios lo único que espera es una disposición. Lo único que Dios espera es decir: Señor, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Es la iniciativa. Porque usted es un hijo de Dios, ya tiene todo lo que Dios ya no tiene ahí, ¿verdad? Ya nomás es cuestión de iniciativa. ¿Cuántas veces nosotros queremos ser los mejores predicadores? Nosotros no lo somos. El único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Piense usted a cuántos leprosos sanó el Señor Jesucristo. ¿Cuántos regresaron, hermano? Y si usted quiere irse a la carrera de béisbol, ¿cuánto batean los mejores bateadores de la Liga Mayor de los Estados Unidos? Entonces, dése cuenta que hay personas que están viajando por todo el país, que están yendo a los barrios donde vivimos nosotros, porque está el potencial en ustedes, en sus hijos, está allí. Nomás que alguien lo tiene que descubrir, amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar, hermanos, para que Dios, hermanos, vivifique el libro de Hechos en nuestras vidas. Yo realmente quiero reconocer a mi esposa, hermanos, porque el ministerio es algo tan maravilloso, pero que hay que ver disposición, y ella lo es ahorita. Lo va a hacer mañana, dentro de 10, 20 años, cuando ya estemos muy, muy grandes de edad. Ella siempre será bella. Y ella entregó lo mejor de su vida por acompañarme en mis jornadas dentro del Evangelio. Janet, quiero darte gracias. Dios te bendiga. Porque es difícil poder decir: Señor, aquí está, tú me diste la vida, Señor. Y por eso en esta tarde yo quiero recordarles el potencial que hay en ustedes, hermanos. Tal vez no es el lugar adecuado, pero yo soy un inmigrante, hermanos, y hasta yo quiero quedarme. Pero usted no sabe el potencial que hay en usted. Tal vez el sistema de idioma, el potencial que hay en ustedes. Pastores, el potencial que el gobierno puede invertir aquí, porque ellos quieren colonizar. El Señor Jesucristo, el libro de Juan capítulo 17, Él oró por los discípulos y Él oró por los que habían de creer por ellos. Hoy vamos a orar el libro de Juan capítulo 17 por ustedes, pero por aquellos que van a venir por ustedes. Solamente levanten sus ojos y miren que los campos ya están listos. Hermanos, miren, somos diferentes, pero Dios por eso nos trajo aquí. Dios ama las diferencias, porque somos diferentes, y alguien va a ser alcanzado por ustedes, alguien que no puede ser alcanzado por otra persona, porque solamente usted tiene la llave de paso en sus vidas, en su familia. Solamente ustedes tienen acceso a ese lugar. Padre bueno, queremos darle gracias por el privilegio que usted nos concede, Señor, de ser parte de su iglesia, de ser un ladrillo vivo, Señor. Y en esta tarde, gracias, porque cuando se ensamblan los ladrillos se puede dar una imagen de la arquitectura de un edificio. Y en esta tarde queremos darle gracias porque somos parte de la iglesia local. Porque la iglesia local, Señor, tiene el privilegio de darle forma a usted, que es espíritu. Y todos los creyentes que están aquí, Señor, ellos son el depósito de un potencial que usted ya lo ha llenado en sus vidas. Ellos tienen un valor tan especial, Señor, en el reino del Evangelio del Señor Jesucristo.
En esta tarde, Padre bueno, quiero pedirle en el nombre de Jesús que su Espíritu Santo les revele quién son ellos y el potencial que ellos pueden desarrollar. Señor, que ellos puedan tener visiones, que puedan soñar sueños y mirar estos campos que ya están listos para la cosecha. Ellos son los ministros futuros, Señor, porque es importante que el maestro enseñe, es importante que el pastor atienda las ovejas, las nutra y las cuide, pero es importante que se levanten también evangelistas que vayan por las calles visitando la casa de Nicodemo, visitando la casa de Zaqueo, visitando la casa de Lázaro, visitando la casa de Jairo, visitando las casas de todas esas personas que usted ya les está hablando, Señor. Que la iglesia pueda, Señor, llevar a cabo este trabajo tan importante que es el evangelismo con oficio. Mis hermanos lo van a hacer. Repita conmigo: Señor, yo lo haré. Yo lo voy a hacer. Señor, en esta tarde queremos buscar primeramente su reino, Señor. Queremos no pensar en nosotros por un instante, pensar en el reino de Cristo, Señor. Y entendemos que usted va a añadir todo lo que es necesario. En esta tarde, Señor, quiero orar por estas personas. ¿Quién dice yo voy a ir? Quiero invitar a alguien. Alguna vez, hermanos, y el pastor Barraza se daba cuenta cómo, hermanos, yo corría al altar. ¿Recuerda, pastor? ¿Por qué? Porque es una urgencia tan especial, y cuando Dios empieza a llamar a la iglesia, yo quiero decirles que Dios va a abrir esas puertas que en sus vidas ya está en su corazón esa oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están poniéndole nombre a esos 5? Hay 5 en su vida. Esos cinco, ya el Espíritu de Dios está tocando a la puerta de su corazón, y dice la Biblia que Él está tocando a la puerta de su corazón para que ellos abran su puerta para cuando ustedes lleguen. ¿Quiénes son esos 5? ¿Quiénes son esos 5? Esos 5, usted esta noche los va a escribir, usted los va a escribir, y en las próximas semanas usted va a hablar con los pastores.